Vamos a hablar sobre este tema y justamente le hemos pedido al consultor, escritor y analista político peruano que se encuentra en Lima, Aldo Lorenzi, que nos atienda unos minutos. Aldo, buenas noches, ¿me escucha bien? Aldo, ¿me está escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me escuchan bien por allá? ¿Cómo no? Lo estamos escuchando perfectamente. Muchas gracias. Aldo. Un gusto y un placer por la invitación. Muchas gracias. Gracias a usted por atendernos. No ha dejado de llamar la atención en el hemisferio y por supuesto en el Ecuador como país vecino la existencia de 35 candidatos para la elección presidencial de pasado mañana. ¿Esto a qué se debe, Aldo? Bienvenido. Bueno, en principio tenemos en el Perú una crisis política que viene desde hace 10 años. Hemos tenido cerca de 8 presidentes y tenemos una clase política hiperfragmentada, ¿no? No diría fragmentada, diría hiper. Por la consecuencia ha sido que se presentan cerca de 36 partidos políticos, en la cual tenemos de todos los colores, de todos los tintes, centro, derecha, izquierda, pragmatismo, y eso ha hecho también de que, digamos, no podamos tener una certeza de quiénes podrían realmente llegar a segunda vuelta, ¿no? Yo creo que Perú durante muchos años ha tenido, por consecuencias de malos manejos de los mismos políticos, hubo hace más o menos algunos años un referéndum que lo dio el expresidente que ahora está en la cárcel, Martín Vizcarra, y esto generó que se baje un poco la inscripción de partidos políticos, de 50.000 firmas a 20.000. Y esto hizo de que definitivamente se prolifere la, inscripción de partidos políticos. Es más, hay más partidos que van a darse hoy en el mes de noviembre, octubre, que tenemos elecciones municipales, nacionales en el Perú. Entonces, ese es uno de los factores más, digamos, determinantes para que tengamos 35 partidos políticos, como usted lo señala. Y lo otro es que definitivamente la clase política peruana, no dialoga, sino busca cada uno intereses, particulares, apetitos políticos y de poder que no nos han permitido que podamos tener una clase política a la altura de la cual teníamos de repente en la última década del siglo XX, ¿no? En la época que estaban partidos como el APRA, por ejemplo, Acción Popular, el PPC, que son partidos, digamos, que tenían intelectuales como políticos y podían generar cierta, consenso para manejar los destinos del país desde el ámbito legislativo, ¿no? Y teníamos partidos con militantes. Hoy tenemos partidos mercantilistas llamados vientres de alquiler, muchos que se hacen en Ecuador también hayan. Y esos son los factores por los cuales tenemos hoy una cédula de votación el día domingo que parece una sábana, que va a haber mucha confusión por parte de muchos electores, pero sin embargo es lo que hay, ¿no? Antes de hablar del presente, el otro elemento sin duda que es sorprendente es cómo en 10 años han existido 8 presidentes, cuando debería ser un periodo donde existan 2 periodos presidenciales, es decir, 2 presidentes debían haber existido. Ahora, claro, en el siglo XX hemos visto periodos que han terminado pues sus respectivos mandatarios, como Alejandro Toledo, como Alan García, como Ollanta Humala, el resto ya no. Pero sin embargo, 2 de aquellos terminaron en la cárcel, recordemos aquello. Entonces eso también da alguna idea, y usted me puede en ese sentido aclarar, del canibalismo que existe en la clase política peruana, y esto no sé si está vinculado a lo que usted nos acaba de explicar. Sí, lógicamente la clase política que hoy existe en el Poder Legislativo, en el Congreso, que es unicameral, que es lo que se maneja hasta el 28 de julio de este año, pues, hasta el 27, es una clase política muy pobre, muy precaria. Casi en la mayoría, como digo, han sido los números o digamos las opciones para postular han sido compradas, ¿no? Salvo algunos partidos, qué bueno,
han tratado de tener una militancia y han sido más orgánicos, ¿no? Y eso ha hecho de que, digamos, partidos como Alianza por el Progreso, que es un partido regional que se convirtió en un partido nacional, partidos como Podemos el señor Luna Galvez, que es un político muy cuestionado en Perú, han permitido que puedan tener, digamos, con sus congresistas cuotas de poder que negocien, digamos, ministerios, que negocien distintos tipos de instituciones del Estado para poder tutelarlas, para poder tenerlas y de esta manera negociar estas famosas vacancias que se han venido dando, ¿no? Entonces, hay muchos factores, pero yo considero que el principal es que los congresos que hemos tenido son congresos que han tenido muy pobre, digamos, la clase política ha sido muy pobre, muy precaria, no ha habido ese diálogo que tienen los congresos a nivel mundial. Y bueno, ahora se considera que con una Cámara de Senadores, porque pasamos nuevamente a la bicameralidad después de más o menos 20, 26 años, pensamos que eso le va a dar estabilidad digamos, al presidente, pero Perú se ha convertido en un, digamos, parlamentarismo de facto desde hace algún tiempo ya. Y Ya, eso es innegable, usted mismo lo ha señalado de los presidentes que han salido y han entrado, por el mismo parlamentarismo de facto que se ha convertido el Perú y es muy fácil vacar a un presidente, ¿no? sí, pues definitivamente se reúne una mayoría y el presidente de la República ya se siente amenazado. Y en estos casos, ¿verdad? En estos 8 casos, pues algunos han tenido días de gobierno. Sí, sí es cierto, el caso de Merino. Y eso también se ha dado por una, digamos, desestabilización y debilitamiento de la institución presidencial en el Perú. Por eso digo que hay una parlamentarismo de facto porque la figura del presidente pues ya no tiene el poder como sistema presidencialista que nosotros tenemos, sino vendría a ser un sistema semipresidencialista pero con más poder por parte del Congreso, ¿no? Y eso es lo que ha venido haciendo, ha pasado durante estos 8 años, que lamentablemente, bueno, esperemos que se cierre a partir del día domingo que entraría una nueva administración o posiblemente pasarían 2 candidatos para una nueva administración. Hablemos de eso, Aldo. Estamos dialogando con Aldo Lorenzi, consultor, escritor y analista político peruano. Estamos refiriéndonos a las elecciones que van a tener lugar pasado mañana en el Perú. Se habla insistentemente de Keiko Fujimori, la hija del exmandatario Alberto Fujimori. Es la cuarta intervención, la cuarta postulación de Keiko Fujimori. Ella al momento, según las encuestas, la ubican en el 13%. ¿Estará realmente fija en el eventual balotaje? ¿Cómo ve usted a Fujimori? Bueno, Keiko o el Fujimorismo en el Perú tiene una base muy sólida de un 10 a 12% de electores que definitivamente ha hecho que Keiko Fujimori pase 4 veces a la segunda vuelta. Entonces, es más, ella ha estado segunda hasta hace 3 semanas o 4 semanas, y después del debate, que fue un debate bastante anecdótico y bastante, digamos, sui generis, porque fueron 2 semanas de debate de los candidatos, ella pasó a, digamos, a ser primera. Antes estaba Rafael López Aliaga, que es un empresario peruano que ha sido exalcalde de Lima hace poco, y él, digamos, había tenido el primer puesto, había estado en el primer puesto en las encuestas durante mucho tiempo, ¿no? Es probable que Keiko Fujimori pase a la segunda vuelta, y ahora, según, bueno, algunas informaciones que en Perú, bueno, no se pueden revelar, pero bueno, estamos hablando, digamos, para el público ecuatoriano, pues posiblemente hay 3 candidatos que estarían compitiendo para llegar con ella a esta segunda vuelta el día, digamos, en el mes de mayo, ¿no? Que sea la segunda vuelta. Es Belmont, es López Aliaga y es Carlos Álvarez. Belmont es un ex alcalde de Lima de la década del 90, cuestionado, de izquierda, digamos, ha estado relacionado con Pedro Castillo, ha estado relacionado con el señor Vladimir Cerrón, que está fugado hoy en día está buscado por la justicia peruana.
Y Carlos Álvarez, que es un cómico, digamos que ha tenido, ha ido construyendo poco a poco una imagen de un Bukele peruano, pero tiene dentro de sus bases de partido, su partido que se llama País para Todos, vendría a ser un tipo vientre alquiler, porque él no es dueño del partido, ni tampoco hay una militancia, ¿no? Entonces, hay un conjunto de elementos de estos tres candidatos que estarían peleando pasar con Keiko, que definitivamente no termina de convencer al elector, ¿no? Nuestro elector, el elector peruano tiene el voto peruano tiene una volatilidad muy grande, y esto lo podemos ver en el año 21, retrocediendo con Pedro Castillo, que no lo veía venir nadie hasta la última semana, ¿no? Esto ha pasado con Belmont ahora, pero vamos a ver por qué mucha gente va a definir su voto en la cola, como se dice, ¿no? Claro, a Pero la hora posiblemente, de como le vérselas digo, con el voto. Fujimori sí. Ahora, ¿Cómo? lo que ha pasado con Keiko Fujimori es que ha llegado a la segunda vuelta y ahí ha perdido la elección, porque casi todos los esfuerzos políticos han sido para consagrar tal nivel de oposición llamado antifujimorismo, que es ciertamente proverbial, ¿no? ¿Usted cree que este fenómeno se repita nuevamente? A ver, el antifujimorismo es el partido más organizado que tiene el Perú, número uno. Número dos, ese antifujimorismo ha disminuido. Estábamos hablando de un promedio de 65% en el año 2021. Ahora estamos hablando de que ha disminuido está en un 40, 43, 44% más o menos estadísticamente. Y esto a ella le da más opciones de poder, digamos, llegar a ser presidenta. Ahora, hay un tema que es bastante importante, y es que desde la época de Toledo hasta lo que va a terminar ahora el 28 de julio, hemos tenido gobiernos de izquierda y de centro izquierda en el Perú. El gobierno de Kuczynski, porque no tenía mayoría dentro del Congreso, tuvo que, digamos, auparse a la izquierda y a la centro izquierda. El gobierno de Humala también fue de izquierda, el gobierno de Toledo fue de centro izquierda. Alan García tuvo que también, digamos, auparse un poco a una izquierda progresista que tenemos también en el Perú. Y Vizcarra también hizo lo mismo. Bueno, entró Pedro Castillo después, Sagasti y todos. El único que no, bueno, que podríamos llamar que no fue un gobierno de izquierda fue el señor Merino, que duró una semana, ¿no? Entonces, hay un desgaste total de la izquierda peruana que definitivamente va a influir mucho en este domingo, ¿no? Y es muy probable que tengamos dos candidatos de derecha digamos, en la segunda vuelta, porque definitivamente el Perú está parado. Si bien nuestro modelo económico ha ayudado y no para, porque el Perú es, digamos, como un pollo sin cabeza, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo, pero la crisis política en algún momento ya le va a pasar la factura. Nuestra estabilidad, nuestra moneda está estable, somos quizás uno de los países económicamente más estables que hay en la región, pero en algún momento eso pasa factura ya. Tenemos en marzo último la inflación fue de 2,38, la más alta de los últimos 32 años. Entonces, yo creo que la gente ya está pesando eso un poco. El tema de la inseguridad ciudadana también es otro tema bastante fuerte que la izquierda no ha podido, digamos, manejar bien, y cada homicidios, digamos, por temas de sicariato. Desde enero hasta acá tenemos cerca de 500. Entonces, a mí me parece que la derecha va a ser la que va a gobernar a partir del 28 de julio del 2026, ¿no? Keiko Fujimori ha pasado pues todos estos años tratando de recordarle al Perú la década de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? La década de los 90, que gobernó en tres ocasiones el país. Bueno, el último periodo fue interrumpido. Pero claro, esa dosis de levantar la economía según Keiko Fujimori, no olvidemos que los modelos económicos de Alberto Fujimori se mantienen hasta ahora, ¿no es cierto? Pero Sí. ella le trata de recordar a la gente eso, pero el antifujimorismo también le recuerda
las cosas por las cuales Alberto Fujimori estuvo en la cárcel hasta, Claro, y por eso hasta no cuando gana. salió para morir, ¿no es cierto? Entonces, Claro, ¿hasta y es qué por eso. punto Keiko Fujimori ha tratado de convencer en esta ocasión, en este 2026, a la gente con esas fórmulas de su padre, tomando en cuenta estos problemas que son nuevos? El de la economía que usted nos ha relatado y el de la inseguridad, el de la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Bueno, hay un elemento más ahí que hay que sumarle y es que ella tuvo una mayoría de 76 parlamentarios o congresistas en el gobierno Kuczynski y no hizo nada, al contrario, fue un gobierno, digamos, fue un parlamento muy obstruccionista y es una también de los, digamos, de las raíces de los problemas que tenemos hoy en el Perú. Entonces, la gente O sea, la también gente sí tiene identifica fresca eso. ese fenómeno. ¿Perdón? La gente sí identifica ese pasaje, ese fenómeno. Sí, claro, y lo tiene fresco. Y ella cada vez que, bueno, he escuchado declaraciones de ella, pues pide perdón por esto y dice que no va a volver a cometer los mismos errores. Lo cierto es que, de todas maneras, el fujimorismo siempre pasa a segunda vuelta por esta base sólida de electores que tiene. Ahora, ha perdido, digamos, ante todos sus contrincantes en segunda vuelta y veremos qué tanto puede convencer, porque su voto duro llega de Keiko hasta un 15 o un 17%, que es más o menos hasta donde ella llega y hasta donde y con eso le alcanza ya para llegar a la segunda vuelta por el hiperfraccionamiento que tenemos de los partidos políticos. Sin embargo, yo considero de que al haber dos candidatos de derecha, si es que llegan a pasar estos dos candidatos que más o menos las estadísticas y las encuestas están dando, pues yo creo que la gente optaría, no le alcanzaría a Keiko y optaría por el otro candidato, ¿no? En un escenario de segunda vuelta de derecha. Ahora, en un escenario de segunda de vuelta de Keiko con alguien de izquierda o centro izquierda, que son los dos candidatos que también están en digamos, en estos tres en este empate, pues yo creo que la gente viraría un poco, tendría mayor posibilidad el de la izquierda también, por el mismo tema. O sea, Keiko, digamos, el fujimorismo, si bien le ha hecho bien al Perú en algunas cosas, pero también se han cometido muchos excesos, y eso ha hecho de que hasta ahora su candidato y su lideresa esté pasando la factura, pues, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no quiere digamos, el fujimorismo de nuevo en el poder por todo lo que pasó, pero hay gente que sí reconoce que Fujimori estuvo en muchas partes donde no hay Estado, y hoy en día pasa lo mismo. No hay Estado en muchas partes del Perú. Es más, nosotros, como te digo, tenemos minería, hemos sido, digamos, uno de los primeros que en el año 2025 tuvimos las mejores cifras de agroexportación de la región, pero eso no se ve en el bolsillo de los peruanos. Entonces, digamos, todo esto también genera de que el peruano siga creyendo hasta cierto punto en la derecha Fujimori, ¿no? Que digamos era la más representativa, pero hoy hay la opción de López Aliaga y está la opción de Carlos Álvarez y de Belmont, que entre ellos tres de repente cualquiera que pase podría ganarle y no le alcanza a Keiko para pasar a ser presidenta. Ahora, no sabemos si esto ha cambiado. Yo te hablo de cifras que se están manejando hasta ahora y, digamos, no ha salido todavía una corriente como las que salen normalmente cuando pasa ahí a segunda vuelta, a decir no voten por el fujimorismo. Ha estado, digamos, más laxa, digamos, la campaña contra ella, porque bueno, recién después del debate que se dio hace 2 semanas, ella empezó a repuntar, pues, ¿no? Pero no sabemos con ciencia cierta si es que le pueda alcanzar, pero en los escenarios que se manejan y que hemos visto en los últimos años, pues el otro candidato sería el que ganaría esta elección. ¿Cuán complicada es la situación de seguridad en el Perú como para que se convierta en la razón del elector? En Chile, por ejemplo, el tema de seguridad se vio enlazado con el tema migración y un poco como que en el Perú también se da este tándem, ¿no es cierto?
el tema de seguridad versus inmigración lo pusieron a José Antonio Kast como presidente en Chile. Recordará usted la segunda vuelta allá, donde prácticamente aplastó a la izquierda, mucho más que era una izquierda oficialista. En este caso, el tema de la seguridad, ¿cuán fundamental es? Muchísimo, muchísimo porque nos está afectando ya, hay muchos negocios que cierran cada día, la extorsión es muy fuerte en el Perú. Estamos pasando lo mismo que ustedes en Ecuador, y diría yo un poco más, pero el mensaje de Fujimori es buquelizar un poco la seguridad ciudadana. Hoy día escuché declaraciones de ella que decía que iba a ser como 3 o 4 cercot en menos tiempo de lo que hizo Bukele, el cercot que tiene en El Salvador. Pero por otro lado también el otro candidato de derecha, que es López Aliaga, habla acerca de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos candidatos hablan de regresar al estilo del padre de Jueces sin Rostro para Claro, esa fue poder... una medida de Alberto Fujimori, efectivamente. Exactamente, para el terrorismo, ¿no? Entonces hablan de esto también como medidas para poder calmar un poco y para poder mejorar la seguridad ciudadana. Pero la seguridad ciudadana realmente es un conjunto de acciones que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, como políticos, ellos lo que hacen es, digamos, darle a la gente lo que quiere escuchar. Y eso es lo que se está haciendo. Ambos están viendo esto. Ahora, el candidato Belmont está tomando otra posición, una posición muy parecida a la de AMLO, México. Mucho ha salido en los medios y justamente también dentro de su discurso de mitin de cierre decía abrazos y no balazos, ¿no? Y eso como que ha mermado un poco también el tema de que él se ha estancado un poquito por ese tema. Y Álvarez, que sería el otro, pues también está a favor de salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como digo, él tiene mucha base de izquierda dentro del partido que no es de él tampoco. Entonces, yo creo que va a influir demasiado el tema de la seguridad. Por eso mismo digo de que las posibilidades que pase Keiko con el otro candidato de derecha son bastante amplias, más que con los otros dos candidatos que están ahí todavía, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos a las elecciones de pasado mañana. Vamos a ver qué sucede. Lo que parecería ser Otro tema importante que quiero mencionar es el tema del Congreso. Claro. Vamos a tener un Senado y una Cámara baja, una Cámara de Diputados. ¿Quién va a muy primar ahí? fraccionada también. ¿Quién se supone que tendría mayoría? Tendríamos dos mayorías equiparadas prácticamente, que es la de Keiko Fujimori, Fuerza Popular, y Renovación Popular. Y de ahí vienen una serie de partidos, más o menos serán 6 o 7 los que entren a ambas cámaras, pero esto, digamos, genera inestabilidad y va a generar inestabilidad. Se podría repetir, no tanto el vacar al presidente, pero sí ser obstruccionistas en el momento de, digamos, gobernar, dar gobernanza, ¿no? Y eso es un problema porque definitivamente con un presidente no vamos a solucionar el problema. El problema del Perú es más profundo, es reforma de partidos políticos, reformas sociales y más presencia del Estado dentro de sitios que definitivamente no está, pues, ¿no? Entonces, lo que viene el día 12, digamos, elegir un presidente, elegir una cámara o legislativa, pero esto definitivamente va a continuar, vamos a tener más de lo mismo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Según las proyecciones, vamos a tener un Congreso con Cámara de Senadores y Diputados con 8 o 9 partidos que van a participar de izquierda y derecha, y eso no va a ayudar a la democracia definitivamente, ¿no? Pero con el Senado definitivamente tampoco no vamos a tener tantos presidentes como lo hemos venido teniendo hasta ahora, porque el Senado puede frenar el tema de las vacancias. Perfecto, Aldo. Le agradezco muchísimo por esta interpretación de la campaña electoral en el Perú. Vamos a ver qué sucede pasado mañana. Sin duda parece que habrá un balotaje. Le consultaremos nuevamente si es tan amable en esa campaña. Claro, claro que sí. Estamos acá analizando cada día. Bueno, las encuestas siguen, el termómetro de la calle sigue, y hay, como le digo, hay muchas expectativas para ver
quiénes pasarían a la segunda vuelta. Ahora, las encuestadoras están jugando su papel aparte con especulaciones, y eso hace también de que la gente, como estrategia, y como se hizo en el año 2021, pues vayan al voto ganador, ¿no? Y ahí hay ciertas, digamos, idas y venidas que no ayudan tampoco a la democracia y a la transparencia del proceso. Pero bueno, es parte del juego de la democracia, y veremos qué es lo que pasa el día domingo, que dicho sea de paso también el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente que maneja o regula toda la parte electoral, ha dicho que no va a haber un flash electoral, que posiblemente los primeros resultados sean a las 11 de la noche más o menos, que por la misma cantidad de partidos que hay y la complejidad del proceso, ¿no? Porque son 5 elecciones, ojo, no es una. Vamos a elegir presidente, vamos a elegir senador nacional, senador regional, diputados y parlamentarios andinos. 5 procesos. Entonces, es bien complejo el Claro. tema el día domingo. Así lo vemos. Gracias por estos minutos, Aldo. Muchas gracias por sus conceptos. Era el consultor, escritor y analista político peruano Aldo Lorenzi, y su interpretación de las elecciones que se van a desarrollar en ese país el día domingo. Son las 19 horas con 23 minutos en Impacto Informativo.